Hola lectores, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros. Yo soy José Cruz y como os prometí, pues bueno, esta semana os voy a traer el especial Stephen King. Iba a hacerlo más adelante, puesto que la semana pasada ya hice el especial de mis libros, pero bueno, voy a hacerlo ya porque muchos de vosotros me lo habéis pedido y ya, pues bueno, me lo quito de encima. Así que bueno, antes de empezar con este especial de 10 libros de Stephen King, quiero comentaros una cosa, y es que yo leí muchísimos libros de Stephen King cuando era más jovencito, y luego pues como siempre pasa, pues empiezas a trabajar, a estudiar, etcétera, y cada vez tienes menos tiempo de leer. Por eso os voy a traer los libros que he leído más recientemente de Stephen King, que suelen ser, pues eso, los más actuales, los más recientes, y los antiguos, los de la época de la tienda y las 4, las 2 después de medianoche, todos aquellos de relatos que llevó a la gran pantalla en su mayoría, pues esos los traeré en una segunda parte de libros de Stephen King, porque hay algunos que quisiera releerlos antes de meterlos en un especial. Así que estos 10 que os voy a traer hoy los tengo más frescos porque me los he leído más recientemente y por lo tanto pues sí que he pensado que era más conveniente hacerlo pues de adelante hacia atrás, de manera que bueno, que los tenga más recientemente leídos y que os pueda hacer una mejor reseña. Y bueno, antes de empezar, hay algunos que he leído en papel, la mayoría, y hay otros que los he leído en digital. Como siempre, los que me haya leído en digital os los pondré por aquí arriba y los que los tengan en papel, pues bueno, os lo enseño. En décimo lugar, voy a intentar ser breve porque al ser un especial, un top 10, pues bueno, hay más libros y por lo tanto, pues intentaré ser lo más breve posible, salvo los primeros 5, que son más, para mí, son más importantes. Entonces, en décimo lugar, os traeré, se queda Blockade Billy, que se trata de un relato más que una novela relacionada con el béisbol. Stephen King es muy aficionado al béisbol. Allí en Estados Unidos, pues bueno, ya sabéis que los dos grandes deportes son el béisbol y el fútbol americano. Pues él es más de tradición de béisbol. Y en este pequeño relato, pues bueno, eh, o sea, primero a mí no me gusta el béisbol y lo segundo es que prácticamente tampoco ocurre nada, sino simplemente es como un poco la pequeña biografía de uno de los jugadores, del ascenso y decadencia de un jugador en concreto que en un principio no estaba para ser famoso, pero bueno, luego por sus propias tenía una forma de jugar muy especial y bueno, y gracias a eso pues ascendió y tuvo grandes éxitos. Es el ascenso y caída de este jugador y bueno, habla mucho de la técnica, de cómo se juega el béisbol, en fin, de los entresijos de ese deporte y bueno, a mí pues eso me dejó muy frío, no es una novela de terror, sino pues es una pequeña biografía de un jugador de béisbol que pues eso, y cómo le fue, pero vamos, un 3 estrellas por el tema de que Stephen King siempre escribe muy bien y para leerlo una vez y poco más. En el noveno puesto os traigo Elevación. Elevación sí que lo tengo en papel, pero no lo tengo aquí, por lo tanto os dejaré por aquí la portada. Elevación, más que de una novela de terror, pues como últimamente está haciendo Stephen King, es una novela más de fantasía y tiene un contenido más metafísico, más espiritual y nos habla pues de una persona que está perdiendo peso sin saber el por qué, porque si bien la máquina, la báscula, cada vez hace que ese peso pues sea cada vez más reducido, esa persona pues de aspecto siempre está igual y come igual, vive igual, pero bueno, sí que es verdad que cada vez va pesando menos, hasta que llega un momento que claro, cuando ya dejas de pesar menos que el aire, pues ya os podéis imaginar lo que puede ocurrir.
Pero bueno, esta es la excusa, una premisa muy interesante, es la excusa para luego pues hablarnos de que bueno, de que existe una especie de determinismo, de algo que va a venir después y que un poco pues qué hay después de la muerte o qué es, si hay algo que nos está esperando, unas energías, etcétera. Es decir, una temática pues que bueno, que se aleja mucho también del antiguo Stephen King, no habla de terror, sino de un pues eso de temas trascendentales y que bueno, que está muy bien escrito, como siempre, una novela corta, tampoco es muy grande, y es de esas novelas que suele escribir Stephen King entre grandes obras. Y bueno, también, igual que con Blockade Billy, una novela para leer una vez y poco más. Bueno, en octavo lugar ya os traigo Después. Eh, Después es una novela que tampoco es muy voluminosa y va de un niño que tiene una capacidad especial, como una especie de poder, que es el ver poder hablar con los muertos, comunicarse con los muertos eh, durante un periodo de un día y pico, justo después de su fallecimiento. No quiere en un principio decírselo a su madre porque a lo mejor pues, no sé, no la entiende o se enfada con él o no es comprendido, pero luego llega un momento en el que ya pues no puede evitarlo y bueno, se lo expone. La madre por otro lado es amiga íntima de una policía, una chica policía, y esta pues al final se entera de la capacidad que tiene Billy, el Jimmy, perdón, Conklin, tiene esa capacidad y claro, lo necesitará pues para investigar un caso de un asesinato y entonces pues bueno, ahí empezará la cosa a complicarse para, para Jimmy. Y bueno, eh, otro 3 estrellas, no está mal, pero bueno, para una lectura y porque siempre es un placer leer a este gran autor, pero lo que es la historia tampoco me ha enganchado mucho y luego a mitad de la novela ya empieza un poco a, a perder un poco, porque ya sabes de qué va y ya empieza un poco ahí a desvariar y los finales, pues estos son los finales famosos de Stephen King, donde no sabe cómo terminar una novela y te la termina de aquella manera. Así que pues bueno, pues una novela, pues eso, que tampoco va a pasar a la historia y para leer una sola vez y poco más. Bueno, en séptimo lugar os voy a traer La sangre manda. La sangre manda es un libro también reciente de él, de hace un año o año y pico, que está compuesto por 4 relatos. Entre ellos el tercero, que es el que da título al libro, La sangre manda, es el más largo y el más importante. Los otros 3 es el teléfono de Harrigan, un segundito que os lo digo, son el teléfono del señor Harrigan, La vida de Chuck y La rata. Pues son los 3 son 3 estrellas y este libro, ya os digo que lo interesante es el tercer relato, que es una novela de por sí, un poquito más larga, y donde sale Holly, que es Holly Gibney, que es la protagonista de la trilogía de Mr. Mercedes. Eh, y bueno, y la verdad es que ese sí que es un relato bastante, que es por el que este sí que lo he puesto ya en un puesto, sigue teniendo un 3 estrellas, pero bueno, por ese relato sí que merece la pena ya leerlo. Porque la sangre manda, ahí la protagonista es verdaderamente Holly, ya no están el detective de Los Visitantes, por ejemplo, de El Visitante, o de la trilogía de Mr. Mercedes, pero ella sí que sigue siendo la misma persona que tiene esas capacidades y esa seriedad, esa forma meticulosa y organizada de investigar y por lo tanto en ese sentido sí que me llama mucho la atención y me gusta mucho la novela gracias a esa protagonista que es muy original, la verdad. Así que este libro os lo recomiendo más que nada por el tercer relato, por La sangre
manda, que es bastante grueso, es decir, que bastante extenso, podría ser como una pequeña novela, y que este sí que os lo recomendaría por ese tercer relato, porque además, eh, si venís de leer la trilogía de Mr. Mercedes y El Visitante, este sería necesario leerlo también. Es autoconclusivo, es decir, no tiene nada que ver con los anteriores, pero es la misma fórmula, o sea, la misma investigadora, y por tanto, si ya la conocéis de libros anteriores, aquí vais a disfrutar muchísimo con su comportamiento y su forma de investigar. Bueno, y en sexto lugar ya empezamos con los 4 estrellas. Y en este caso os voy a traer La caja de botones de Wendy, que es una de esas pequeñas novelas que suele hacer Stephen King, como os he comentado, entre grandes obras. Suelen ser autoconclusivas, y en este caso nos trae a una niña que es la protagonista de esta historia fantástica, con tintes de terror, este sí, y por lo tanto ya me recuerda al antiguo Stephen King, y por eso le he tenido que subir a 4 estrellas, en el que ella está un día en un parquecito que está en lo alto de una montaña, y se le acerca un hombre vestido de negro con un bombín, y le empiezan a hablar con ella, y le ofrece una caja con unos botones. Entonces, esos botones que puede pulsar y cada uno hace una cosa, pues el hombre le explica las instrucciones, y a partir de ese momento tiene que proteger esa caja y esconderla de las manos de cualquiera, porque claro, según este hombre, hay botones que pueden destruir incluso el mundo. Hay unos que te ofrecen deseos, pero hay otros que pueden ser peligrosos, y por tanto ella, a partir de ese momento, pues claro, si bien por un lado tiene el beneficio de los botones positivos, por otro lado es un riesgo tan grande que tiene que esconder la caja para que nadie pueda nunca encontrarla por la gravedad y lo que puede hacer. Así que bueno, está bastante bien. Es una novela que yo tenía pocas expectativas, porque digo, bueno, estas son de esas que escribe él entre una y otra gorda, pero la verdad es que tenía una historia muy interesante y muy chula. Por lo tanto, pues bueno, ya la he puesto aquí en un puesto número 6, que es bastante buen puesto. Así que os la recomiendo mucho. En quinto lugar, y os sorprenderéis porque es un 5 estrellas, le di un 5 estrellas. Yo voy a decir la puntuación que le di en ese momento. Otra cosa es que ahora en la actualidad pues pueda subir o bajar en los puestos, tenga más o menos puntuación. Pero en el momento en el que lo leí, este pequeño relato, Laurie, le di un 5 estrellas. A pesar de lo corto que era y a pesar de que no va de terror, pero a mí me gustó mucho. Un protagonista de un niño, un perro, su padre, algún vecino, eh, junto a una costa, pero parece que no ocurra nada, pero la verdad es que ese sí que me gustó bastante. Tampoco es de terror, pero sí que tenía una premisa y un ambiente fantástico que me gustó bastante. Hasta el punto ya de que, ya os digo, le di un 5 estrellas, o sea que me encantó. Este es un relato que creo que no se ha llegado a editar en papel, por lo tanto solamente lo podéis encontrar en ebook, pero es gratuito, es decir, lo podéis bajar gratuito en todas las plataformas. Creo que se colgó este relato, pues no sé por qué lo regaló Stephen King, pero bueno, desde entonces no tiene, vamos, es de libre lectura. Es corto y ya os digo que os va a fascinar, o sea, os va a gustar mucho. Vais a encontrar ahí, como siempre, la mano de Stephen King, y bueno, ya veréis, como no os puedo decir nada porque es súper corto, pero sí que os va a gustar bastante. Sí que os recomiendo este relatito corto. Bueno, en cuarto lugar y con un 4 estrellas os traigo El Instituto. Este creo que es uno de los más recientes de Stephen King. Y nada, este ya es uno de los tochos, uno de los gordos. Y en este hay como unos laboratorios con una gente vestida de negro que secuestra niños con altas capacidades. Tienen que ser niños que tengan una capacidad especial. Tiene que tener telequinesis, telepatía, etcétera. Entonces los utilizan pues para algo. Este es el instituto, este es el sitio de investigación donde los llevan, y la verdad es que este sí que tengo que reconocer que tiene momentos de terror.
sobre todo en el primer tercio de la novela. Luego ya pasa a ser un poco de intriga, de aventuras, pero tiene una premisa muy interesante. Y luego vamos, aquí se explaya. Stephen King sí que aquí suelta toda su material. Porque ya os digo, pasan muchas cosas, hay muchos, muchos entornos diferentes y vais a disfrutar bastante. Esta que sí que es una novela ya que con 4 estrellas la he situado en el puesto número 4 y que sí os la aconsejo a pesar de que haya otras mejores todavía, pero bueno, esta está ya bastante bien. Ya de lo último que he leído de él, de las últimas novelas, esta es autoconclusiva y está muy recomendada. En el puesto número 3 sigo otro 4 estrellas, una novela de vampiros que ya os traje en el especial de vampiros, que no os voy a hablar de ella porque ya lo hice en aquel vídeo, pues El misterio de Salem Slot. Y esta, pues bueno, ya sabéis que esta sí que es de su primera época, de la época en la que él escribía sus libros, tenían más temática de terror y bueno, y esta pues es uno de esos clásicos como los de Cementerio de Animales, Cujo, Carrie, todos aquellos, que en esa época estaba él en todo en todo su apogeo y en el que tenía una inspiración pues eso, más provocadora, más terrorífica, más... yo me acuerdo de, por ejemplo, así por comentar algunos libros del estilo de este, como Posesión o Desesperación, que fueron 2 libros que me encantaron de él, sobre todo Posesión, pero bueno, los dos iban unidos, no sé cuál empezaba, cuál era la primera parte y cuál era la segunda, pero bueno, del policía aquel que era un bicho y tal, aquello me daba un miedo que era demasiado. Y aquellos son de la época del misterio de Saleslo. Así que bueno, este es el único que creo que voy a traer de los antiguos, pero el resto, pues ya, como os he comentado, recientes. Y os lo traigo porque me lo he leído no hace mucho, así que... Bueno, en segundo lugar, y en contra de muchas opiniones, porque hay mucha gente que he visto que no le ha gustado este libro y sin embargo yo lo he dejado en el segundo puesto de todo lo último que me he leído de Stephen King, os traigo Bellas Durmientes. Este libro, uno de los gordos también, autoconclusivo también, no pertenece a ninguna trilogía ni a ninguna saga, me gustó mucho. Y ya no solamente porque tenga partes de terror, sino porque además la premisa, la idea básica, el hilo argumental del libro es muy original. Así que yo lo siento mucho, pero a mí sí que me ha gustado hasta el tema de que lo he puesto en el segundo puesto. Es un 4 estrellas, pero bueno, salvo Lauri, que creo que le he dado el 5, solamente he dado 2 5 estrellas. Es el primer puesto el que va detrás de este y el de Lauri, porque en ese momento me encantó. Pero bueno, este es un 4 estrellas, pero bueno, en el segundo puesto os lo recomiendo. Es la historia empieza cuando las mujeres empiezan a dormirse y todas duermen, menos los hombres. Y luego, a medida que va pasando el tiempo, le van saliendo como unas telarañas de los orificios que las van envolviendo como si fueran un capullo. El intento de despertarlas es muy perjudicial, tanto para la mujer como para el que intenta despertarla. No os voy a contar por qué, porque es muy interesante. Entonces, los hombres tendrán que hacer algo para intentar pues, revertir el proceso de que se hayan quedado todas las mujeres del mundo durmiendo. Y luego hay por otro lado, hay una especie de bruja que es como la protagonista, que hace un papel ahí, que eso es impresionante, que me encantó, que da mucho miedo. Y esa también es otra de los elementos, la piedra angular, yo creo, de esta novela. Y luego también aparte del tema de que haya un poco de feminismo en este libro y que cuestione, por ejemplo, cómo quedaría el mundo viviendo solo los hombres, eh, qué falta, es decir, qué hueco dejan las mujeres cuando el hombre se ve solo, ¿no? en el mundo y cómo actúan ante esa posibilidad sin la parte un poco pues más equilibrada o racional, no racional, sino más, no sé, como la mujer que trae estabilidad, ¿no? Y reflexión
y sentimiento y más intuición, etcétera. Entonces, pues en ese sentido, pues Stephen King hace como una especie de crítica feminista muy interesante. Y luego, pues eso, dentro de los hombres los hay, los machistas de toda la vida y los hombres más normales, ¿no? Y entonces, cómo actúa cada uno con respecto a las mujeres durmientes, ¿no? Porque claro, las mujeres cuando están durmiendo, pues les puedes hacer cualquier cosa. Puedes matarlas o las puedes despertar, intentar despertarlas o las puedes proteger hasta que se solucione, en fin. Entonces ahí se ve cómo los hombres intentan, pues según su óptica de la vida, cómo intentan actuar con respecto a la nueva situación. Y luego pues, el origen de todo, el fenómeno paranormal o el misterio que hay detrás de todo está también muy chulo. Así que, pues bueno, esta a mí, la verdad es que es una novela que me gustó mucho, a pesar de que haya una parte de los lectores que la crítica pues, no ha sido muy positiva. Pero bueno, a mí me encantó. Una premisa súper interesante, pasan muchas cosas y muy rápidas, o sea que yo no me aburrí en ningún momento. Bueno, y en primer lugar, que no significa que sea el libro que más me ha gustado del mundo mundial de Stephen King, porque ya os digo que esos están en la primera época de Stephen King, y para los que haré un nuevo top 10 más adelante, este es la que más me ha gustado de las últimas novelas que ha escrito Stephen King, las más recientes. Eh, Tampoco he podido meterlas todas, porque ya os digo, son tantas y hay algunas que no tengo aquí, que si se me queda alguna en el tintero, como por ejemplo Mr. Mercedes o eso, ya lo pondré. Las que me queden ya las incluiré en el siguiente top 10. Bueno, pues en el puesto número 1 y con un 5 estrellas os traigo El Visitante. Esta sí que es una novela que da bastante terror. Creo que han hecho una serie, hicieron una serie me parece. No, hicieron la serie de Mr. Mercedes, pero bueno, aquí también están salen los mismos protagonistas que Mr. Mercedes, aunque sea una novela como una especie de, de trilogía, ¿no? O de comienzo de otra historia aparte. En este libro pues ocurre algo, ocurre el asesinato de un niño y bueno, y le echan la culpa a un profesor, que ese profesor, por la casualidad de que a su vez ese mismo día estaba dando una conferencia lejos de la ciudad y por lo tanto no podría ser él el que lo hizo. Así que, pues bueno, ahí empieza, por un lado, la investigación por parte del policía, del detective protagonista, que pide la ayuda de Holly Gibney, que es la que os había comentado antes, en el libro de La Sangre Banda. Y bueno, y aquí es donde vamos a ver que hay como una especie de investigación paralela, por un lado la deductiva, la racional por parte del policía y por otro lado un poco la paranormal, que es la que se deja llevar por la intuición Holly Gibney. Y bueno, no puede, claro, no puede hacer una investigación más amplia porque no se creería nadie, ¿no? Que pueda haber ahí algo paranormal. Y es por eso por lo que la mitad de la investigación la iniciará el policía con sus métodos deductivos, racionales, etcétera, pero ya a partir de un momento de la novela va a ser Holly la que se deje llevar más bien, la que lleve el mando de la investigación. Y bueno, aparte del asesinato inicial, luego se sucederán otra serie de asesinatos con otros protagonistas que harán que, bueno, que Holly hile unos con otros casos y que vayan siguiendo la pista de este misterioso visitante que está haciendo estragos. Por lo tanto, es una novela muy completa, cierra muy bien, a pesar de los finales apoteósicos de Stephen King. Aquí sí que hay un final bastante bueno. Hay alguna gente que también dice que baja un poquito en el final, pero para mí a mí me ha resultado un final bastante asequible y bastante interesante. Y por lo tanto, este es el primer puesto que os de los libros últimos que he leído de Stephen King y que me ha gustado mucho. Yo me leí también Mr. Mercedes y
el principio de la trilogía anterior. Lo que pasa es que no me lo he traído porque al no leerme los otros dos, pues creo que sería mejor esperar a que me lea los otros dos. Entonces ya os traigo ya desde Mr. Mercedes hasta el final de la trilogía. Pero esto es como eso, como una secuela de Mr. Mercedes con los mismos protagonistas que tienen pues otro tipo de problema al que tienen que investigar. Este, ya os digo, tiene terror, tiene novela negra, tiene investigación, tiene aventuras, tiene algo paranormal, es decir, es un compendio de cosas que la verdad es que me ha hecho que este libro me recuerde a los primeros que escribía Stephen King, y por tanto este sí que es de los mejores libros que he leído en los últimos 2 o 3 años de este autor. Y nada, con este último libro ya termino. No sé si me habré enrollado demasiado, son 10 libros, pero bueno, me he dejado muchísimos, por supuesto, fuera. Y bueno, más adelante ya os traeré otro top 10 en el que ya intentaré incluir la trilogía de Mr. Mercedes, que es muy interesante, y esa sí que se ha llevado a series de televisión, creo que la HBO. Y luego pues intentaré pues ir para atrás y traeros ya pues las novelas clásicas de toda la vida de Stephen King, pues bueno, que son las que realmente lo hicieron pues estar en el lugar que se merece, ¿no? Hoy en día. Hoy todavía pues tenemos ese halo, o sea, nos gusta Stephen King. Yo creo que es porque como hemos estado toda la juventud y toda nuestra vida leyéndolo, existe una especie como de complicidad en la que cuando lees algo de él, sea del género que sea, sabes que es él, y por lo tanto pues siempre lo reconoces y es como alguien más que forma parte de tu vida lectora, y por lo tanto siempre nos gusta leer a Stephen King. Quizá últimamente lo sigo menos, lo leo menos porque, bueno, son tantas las ofertas literarias que me gusta ampliar. Si os fijáis, casi todo lo que os traigo no tiene nada que ver. Unas veces me da por los ensayos, otras veces Stephen King, otras veces John Saul, otras veces lo que cae en mis manos, ¿no? Y bueno, y la selección, pues ya más adelante ya os hablaré pues mi forma de seleccionar los libros, mi orden de prioridad a veces, qué prioridad les doy, por qué leo unas cosas, otras. Pero bueno, eso será para otros vídeos. Este no lo quiero hacer mucho más largo, y por lo tanto, pues bueno, espero que de estas 10 propuestas que os he traído haya alguno que no hayáis leído y que os merezca la pena leer. Como siempre, pues bueno, los puestos de más abajo, pues bueno, si no los leéis, pues el tiempo que os ahorráis. Pero los últimos 5, 6 o 7 sí que esos sí que tenéis que leerlos, sobre todo los últimos 5 sí que os los recomendaría. Y bueno, espero que os haya gustado esta selección. Supongo que a los amantes de Stephen King, pues ya habrá algunos que, o la mayoría, los habrá leído ya todos, pero si no lo han hecho y los han comprado y no saben por dónde tirar, pues bueno, este orden personal que os he traído, pues lo podéis utilizar pues para darle un poquito, cambiar un poco el orden de prioridad de vuestras lecturas de Stephen King. Y bueno, con esto me despido, espero que os haya gustado este nuevo especial, y bueno, he hecho 2 especiales juntos, ahora ya volveré otra vez a hacer los top 5 de las lecturas últimas que me estoy leyendo, y nada, y espero que es esto, que os haya gustado este especial. ¿Cuál será el siguiente especial? Pues no lo sé, seguramente puedo hacer alguno de Stefan Zweig, que he leído mucho de él, o de Alexandro Barico, o de terror, como os comenté, pero bueno, ya miraré vuestras opiniones también, y por si me dais alguna idea, y ya pues sigo haciendo más especiales de top 10. Bueno, muchas gracias por estar ahí, y bueno, hasta la semana que viene. Seguir leyendo mucho y aprovechar las lluvias para estar en casita con vuestra estufa y vuestra mantita, y aprovechar para leer mucho. Venga, un abrazo y hasta la semana que viene.